Bueno, buenos días, gente linda. Habíamos prometido grabar un video sobre algunas irregularidades en las Fuerzas Armadas en la gestión Javier García, que involucraban casos como el caso Duarte, el caso Cortés, reclamo de oficiales subalternos de las tres fuerzas, no solo de la Fuerza Aérea como se habló. Pero es tan grande la cantidad de información que tenemos, que estamos procesando y por supuesto dándole la posibilidad a todos los posibles involucrados de dar su versión, que vamos a dejarlo para unas semanas posteriores, porque queremos que ese sea un auténtico bombazo. Y aparte de eso, en estos días están pasando cosas que son muy importantes en el mundo y que pueden repercutir en nuestro país. Y por eso mismo decidimos cambiar la programación y hacer un video sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos que se está a punto de desatar en Oriente Medio. Es más, no sabemos si en este momento que estamos grabando el video ya se lanzó un ataque por parte de Estados Unidos. Creemos que todavía no y le vamos a explicar por qué. Lo cierto es que una vez más Donald Trump, habiendo dejado de lado su política casi pacifista, casi gana el Premio Nobel de la Paz, los temas de Ucrania y Oriente Medio, que había propiciado salidas eh, más humanitarias, eh, que en el fondo tenían en cuenta los movimientos aislacionistas estadounidenses, de la derecha estadounidense, que en realidad lo que importa es el dinero de los contribuyentes y no la paz mundial. Vamos a ser muy sinceros. Pero bueno, las consecuencias para el mundo eran positivas igual. Casi gana el Premio Nobel de la Paz Donald Trump. Pero bueno, lo cierto es que abandonó esa política, por lo menos en parte, porque lo que estamos viendo ahora es la vuelta de la doctrina Monroe, doctrina que se basaba en más o menos lo que dice la campaña de Trump, hagamos América grande de nuevo, pero América en el sentido extenso, todo el continente, que reivindica prácticamente como el patio trasero de Estados Unidos. Y bueno, lo que pasa en Europa y en otros lados realmente no le importa mucho. Con la única excepción de Taiwán por el tema de los semiconductores que tratábamos en otro video en el conflicto entre Trump y China. Y habiendo dejado de lado esa política pacifista, entre comillas, que nunca lo fue realmente, bueno, también se vio acusado por algunos problemas dentro de su propio país, una caída brutal de la popularidad que hoy por hoy está descendiendo del 40% de los norteamericanos, ha tenido varios reveses electorales en elecciones parciales estaduales de Estados Unidos, incluyendo el histórico triunfo de Zoran Mandani en Nueva York, el centro del capitalismo mundial. Si hay un centro del capital mundial en Nueva York y Wall Street, que votó por primera vez en la historia un alcalde socialista e hindú, contrariamente a lo que dicen algunos malintencionados, que es comunista y musulmán. No, es hindú y es socialista. Nació en África, pero los padres son hindúes. ¿Qué estaban haciendo en África? No sé, le preguntan a Soran si quieren, le preguntan por Twitter. Y bueno, ahí yo creo que empieza el tema de las cortinas de humo, del reivindicar el patriotismo, cosa que suelen usar los gobernantes cuando no le va bien en algunas potencias. Y decidió primero hacer una operación en Venezuela. Lo que intenta lograr también es rescatar los votos perdidos de los habitantes estadounidenses de origen latino. Votos que perdió porque bueno, empezó con cosas como la represión de la inmigración, el recorte de subsidios y la brillante idea de unos aranceles que lo único que hicieron fue frenar la economía norteamericana. Hoy por hoy la economía está, para lo que es Norteamérica, frenada. Y bueno, eso le trajo consecuencias. Varios estados también, incluyendo elecciones en Texas, el bastión del Partido Republicano, si lo hay, que fue por primera vez en uno de los distritos históricos de Trump, fue ganada por los demócratas, algo también histórico. Y ahí, como decíamos, vio en Venezuela, un país petrolero casualmente, la posibilidad de rescatar algún voto, por lo menos del sector latino que reclama mejoras en dictaduras como Venezuela y Cuba.
Pero lo cierto es que si vamos al hecho concreto, se capturó a Maduro, se lo envió en un avión a Nueva York, increíblemente, donde está Soros. La información que circula en los medios norteamericanos es que el Departamento de Justicia norteamericano tiene un caso sólido contra Maduro y que probablemente en un año o dos salga libre. Y bueno, ahí entra en juego los 50 millones de dólares de recompensa, operación que planificó para mi gusto la DEA, no la CIA, y que con esos 50 millones de dólares se compraron muchos funcionarios públicos venezolanos. No se disparó ningún tiro, solamente murieron unos cubanos que estaban de guardia en el Palacio Miraflores. Un Maduro que increíblemente se quedó en la casa presidencial, en el Palacio Presidencial, al lado de la costa, a tiro de pichón de la Marina de Estados Unidos, cosa que Chávez jamás hubiera soñado hacer. Se hubiera ido a la selva, o lo había hecho varias veces. Padrino, no sé dónde está, pero seguramente si se la ve fea, se va a la selva. Y seguramente parte de esos 50 millones también fueron a Maduro. Se llevó, para mí un error, voy a hacer un chiste misógino, se llevó a la mujer con él. Boludo. Pero lo cierto es que probablemente Maduro en poco tiempo esté caminando por Manhattan con sus pesitos. Y lo que pasa en Venezuela es que se legitimó una dictadura, porque si Maduro era dictador, Delcy Rodríguez aún más, es lo mismo. Solo que ahora es una dictadura que apoya a Chevron y a las petroleras norteamericanas, y bueno, ahora ya es una dictadura aceptable. También está la presión a Cuba. Nosotros dijimos que ningún bloqueo democratiza un país. Hace 60 años que hay castrismo en Cuba y hace 60 años que hay bloqueo, saquen sus conclusiones. Lo único que hace es hambrear un pueblo que quiere una salida propia. He hablado con cubanos y no lo ven buen administrador a Canel, lo van a sacar ellos mismos. Pero esto lo único que hace es hambrear a los cubanos al santo botón. Y bueno, ahora, ¿qué se le ocurrió a Trump? Hay una tiranía islámica, una teocracia islámica en Irán, y bueno, también tiene petróleo. Entonces, hay varias teocracias islámicas, monarquías islámicas, que cometen hechos que acá son bochornosos, como la lapidación de mujeres, por ejemplo, pero que el Islam es la cultura y es muy difícil cambiarla como nosotros queramos en Occidente. Eso sí, son afines a Estados Unidos, no hay problema. Ahora sí, una teocracia dictatorial tiene petróleo, ahí sí le interesa a Trump. Y bueno, pero acá hay un problema. Irán no es Venezuela, los iraníes no son venezolanos, son musulmanes, piensan y están convencidos de que, bueno, viene el camión de las garrafas, no sé si sienten el sonido, si no lo sienten mejor. Pero, bueno, no son venezolanos, no comen arepas, no son tranquilos. Son chiitas, el ala belicosa de los musulmanes, que al igual que los judíos tienen judíos pacifistas y tienen judíos belicosos. Los musulmanes tienen musulmanes pacifistas, como los sunitas, y musulmanes más guerreros, como los chiitas, como Hamas, por ejemplo. Y ahí lo que va a pasar es que Irán ya prometió que la respuesta va a ser contundente, y adivinen a quién va a ser el primero que va a atacar. Sí, adivinaron, a Israel. Y la defensa de Irán se basa en dos cosas. Se basa en búnkeres con misiles balísticos, se basa en el control del estrecho de Hormuz, que podría paralizar el comercio mundial de petróleo de esa zona. Ahí el más perjudicado sería China. China, que ya envió misiles, ya le vendió misiles supersónicos de crucero a Irán. Y Estados Unidos, bueno, debería hacer un golpe estratégico absolutamente cronometrado. Debería destruir prácticamente todas las defensas iraníes y todas las posibilidades ofensivas iraníes, incluyendo los montones de enjambres de lanchas suicidas prácticamente. La doctrina de la Guardia Costera iraní es enviar olas y olas de pequeñas lanchas artilladas
al sacrificio para que uno o dos logre llegar contra un buque, por ejemplo un petrolero, del país que ellos se le ocurra, porque tampoco les sirve a Irán cortar todo el tráfico de petróleo, porque, porque bueno, es la principal fuente de financiación de Irán. Y ahí también tiene otro problema Estados Unidos, sus aliados, por ejemplo Inglaterra, una Inglaterra que apoya a Dinamarca en sus pretensiones, en sus derechos sobre Groenlandia, apoya a Canadá también, y ahora está viendo con malos ojos cómo Milei se está juntando a Trump y está relojeando las Malvinas. Si es por Trump, todo lo que es América es de él, incluyendo la estratégica isla de Natal en Brasil, cosa que no le está gustando a Lula. Y bueno, eso hace que aliados naturales se le estén dando vueltas, está cada vez más solo. A diferencia de Tormenta en el Desierto, esta operación sería en solitario por Estados Unidos, con la única excepción de alguna ayuda simbólica de Argentina en Milei o algún otro gobierno pequeño. Y también está el problema del terrorismo internacional, porque una de las cosas que va a pasar es que Hamas y algunos otros movimientos apoyen a su aliado natural, que es Irán. Y se está sorteando un bombazo y Milei y Trump tienen todas las de ganar. Y acá se compraron todos los boletos. Y acá no estoy reivindicando el terrorismo, estoy entendiendo o explicándoles cómo funciona el terrorismo, porque el terrorismo es una forma de combate que se basa en aterrorizar a la población civil para que los gobernantes de un país enemigo no o cesen con sus intenciones. Así que, como pasó en España, que el 11M terminó haciendo cambiar el previsto resultado de las elecciones, porque la gente se atemorizó, obviamente, y terminó votando a una izquierda que no era tan agresiva contra los movimientos de este tipo. Y ahí está muy bien, por ejemplo, el gobierno uruguayo mantener una saludable distancia de este tema, porque tenemos que entender que el terrorismo es un tema global y tenemos que darle protección a todos los ciudadanos uruguayos. Alberto Kessman, que es judío y lo escucho desde niño por la radio, y el árabe que me vende pan de pita en Shangri-La, tenemos que darle seguridad a todos esos. La forma de asegurar el tema terrorismo en Uruguay es evitando las causas de un posible atentado terrorista en nuestro país. No somos un objetivo en sí mismo, pero tenemos activos de terceros países y ciudadanos nuestros con alguna relación por temas religiosos, por ejemplo, con este tema, así que es la única salida. Veremos qué pasa en estos días, lo vamos a seguir de cerca. Inglaterra por ahora le ha frenado la posibilidad porque le negó el uso de la base estratégica Diego García en el Índico, que es el único lugar lógico para usar sus bombarderos B-2, que son fundamentales para lanzar las bombas rompebúnkeres de gran peso que se deberían usar contra las defensas iraníes. Reitero, Estados Unidos debería destruir todas las defensas iraníes prácticamente al mismo tiempo, porque 1 o 2 misiles que lleguen a Tel Aviv alcanzan para que mueran 5, 6, 7 mil personas tranquilamente. La defensa iraní se basa en que el costo de la operación en vidas y en dinero y político para Estados Unidos sea tan alto que no sea viable. No intenta ganarle una guerra a Estados Unidos porque es imposible. Lo que sí, el tema es, te la llevas, pero te la llevas pinchada. Eso es más o menos lo que dicen los iraníes. Y tampoco son venezolanos, reitero, son chiitas y son guerreros. Es más difícil comparar a la cúpula del ayatolá. El ayatolá en Irán es como si el presidente fuera Sturla acá, mucho peor, porque Uruguay no es un país tan católico, más laico. Pero imagínense que fuéramos todos católicos y el presidente fuera Sturla. Ahí es más difícil, por más que haya protestas, por más que haya bajado la economía,
por más que estén incentivadas esas protestas, por ejemplo, ya tenemos un enjambre de Starlink en Irán apoyando a los disidentes del gobierno a transmitir información. Disidentes que existe la pena de muerte en Irán. Y ustedes me dirán, ¿está mal? Sí, está mal, pero es así, el dibujito es así. Por ejemplo, ¿por qué el pato Donald sale en toalla del baño si después no usa nada? Tiene las plumas nomás. Bueno, el dibujito es así. Lo dejamos por acá, vamos a seguir estudiando el tema y más desde el punto de vista militar, y después veremos cuál es la próxima entrega que le preparamos para ustedes. Reiteramos, va a haber un video específico sobre el tema Duarte, el reclamo de los capitanes, de las Fuerzas Armadas y todo ese tipo de cosas, pero queremos que sea un auténtico bombazo como ustedes se merecen. Muchas gracias.